Cuando oyó Sanballat que nosotros ¿qué? Edificábamos el muro, se enojó y ¿qué pasó? Y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen quiénes? Estos débiles judíos, ¿sí? Estos débiles judíos, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron ¿qué? Quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Mira, siempre que el pueblo tenga ánimo para trabajar, siempre que el pueblo se levante a emprender la obra de Dios, siempre que tú dices: hoy voy a levantarme, voy a servir a Dios, voy a levantar la iglesia, vamos a hacer este trabajo, el enemigo siempre va a venir y se va a levantar con un espíritu de Tobías y Sanballat. ¿Qué son esos espíritus de burla y escarnio? ¿Sabes qué es lo que el enemigo dirá? Como dicen, la Biblia dice aquí que cuando Nehemías dijo: vamos a volver a edificar el muro, la Biblia habla de la historia de Nehemías. Nehemías es un reedificador. Nehemías vuelve otra vez a edificar los muros de Jerusalén, porque la Biblia dice que estaban devastados y estaban en una desgracia porque habían sido quemada la ciudad y los muros habían sido derribados. Entonces Nehemías no estaba en Jerusalén, Nehemías estaba en otra ciudad. Pero cuando Nehemías oye que la ciudad donde él nació, Jerusalén, había sido devastada y derribado los muros, derribar los muros era una vergüenza. Derribar los muros de una ciudad era exponerla a que el enemigo entrara a la hora que quisiera y los destruyera. Pero la Biblia dice que la ciudad estaba desolada y los que quedaban, imagínate, estaban mal, deprimidos. Entonces, cuando Nehemías llega, la Biblia dice que Nehemías recorre toda la ciudad a caballo, y después de haber recorrido y ver la desgracia en la que estaban, la Biblia dice que Nehemías oró y ayunó y llamó al pueblo. Y entonces cuando el pueblo viene y vuelve a tener ánimo para edificar lo que el diablo había destruido, lo que el enemigo había destruido en sus vidas, entonces es cuando se levanta un espíritu de Tobías y Sanballat para hacer escarnio y burla. Escucha, podemos estar en el mundo, podemos estar allá haciendo lo que queremos, pero cuando tú decides: voy a seguir a Cristo, se va a levantar el enemigo con todo para decirte: ¿a dónde? ¿Cómo es que te vas? Y se va a levantar en burla, en escarnio, para querer hacer trizas de tu vida y de tu carne. ¿Por qué? Porque es la manera en que opera Satanás. Siempre que la iglesia tenga el ánimo para trabajar, todos estamos trabajando bien contentitos. Ya levantaron obra. Sí, qué bonito se ven levantando obra. Ahorita verán cómo las destruyo. ¿Sí entiendes? Siempre se va a levantar un espíritu de Sanballat y Tobías, de burla y escarnio. El enemigo siempre querrá hacerte saber que tú no puedes, que tú eres débil. Por eso le dijo: resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas, como diciendo: ustedes están quemados y en la ruina, ustedes no pueden resucitar, ustedes no pueden volver a la vida. Eso es lo que el diablo te dice: tu ministerio se acabó. El diablo te dice: ¿sabes qué? Tú nunca te vas a levantar. Mírate cómo estás, mírate, todavía no sales de tu pecado, mírate cómo vas. Porque el diablo siempre se va a levantar a hacer burla y escarnio de tu persona, de la iglesia. Son espíritus que operan cada que yo digo: me voy a levantar. El diablo se levanta en tu contra. ¿Para qué? Para hacerte desistir de la obra de Cristo. ¿Qué te dirá? No puedes hacerlo, no estás apto. Él siempre querrá recordarte tu ruina,
tu pasado, de manera que cuando te recuerda tu pasado querrá detener la obra de Cristo en tu vida. Por eso cuando alguien se levanta y dice, yo me voy a levantar, yo voy a hacer esto, voy a empezar a orar, voy a empezar, ay sí, quien te viera, pero así veías pornografía, pero así te tomabas tu cigarro, pero así te echabas esto, o quien te viera haciendo eso, ¿me entiendes? Siempre el diablo te va a recordar tu pasado para detener la obra de Cristo en tu vida. Entonces, siempre que la iglesia también quiera trabajar, el enemigo se va a levantar para detener la obra de Cristo, a costa de lo que sea, y va a comenzar a traer escarnio. Escarnio es cuando alguien comienza a hablar mal de ti, cuando hace burla de tu persona, cuando comienza a criticarte, cuando comienza a murmurarte, cuando el enemigo ve que un ministerio se comienza a levantar y dice, vamos a detenerlo. ¿Cómo lo detenemos? El diablo sabe dónde te va a pegar. ¿Sí entiendes? El diablo sabe dónde te va a detener y qué palabra te va a meter a la cueva. ¿Para qué? Para detener la obra de Cristo en tu vida. Entonces, escucha, siempre te va a poner límites, y a través aún de tus seres amados o de personas que son importantes para ti, va a querer venir a burlarse de ti, va a querer venir a decir, ay, sí, tú, la aleluyita, ¿no? Ya te vas a levantar. Ay, sí, tú, que tú te crees todo. Porque el diablo así te dice, ¿no? ¿Qué tienes, hermana, que ahora se pone a orar, que ahora quiere hablar de la palabra? ¿Me entiendes? Danza dardos encendidos para detener la obra de Cristo en tu vida. Hola, yo creo que nosotros ya deberíamos de saber eso, ¿no? Los que ya somos viejos en el evangelio deberíamos de saber cómo opera el enemigo. Pero yo quiero decirte algo. Aunque el diablo venga a través de tus seres amados conocidos, ellos podrán hacer burla, el diablo podrá hacer escarnio de tu vida, el diablo podrá decirte no puedes, pero el propósito de Dios dice sí puedes. Porque el propósito de Dios se va a cumplir, te critiquen o no te critiquen, se burlen o no te burlen, porque cuando Dios tiene un propósito para tu vida, Dios lo va a hacer. Amén. Ellos dijeron vamos a edificar, pero cuando tú comienzas a trabajar en la obra, el diablo quiere desanimarte. Porque un pueblo desanimado, una vida desanimada no trabaja. No trabaja. Se paraliza la obra. ¿Por qué? Porque el diablo ya aventó dardos para destruirte. ¿Me entiendes? Él siempre querrá hacer que la obra de Dios no prospere, pero siempre va a usar artimañas para detener la obra de Dios en tu vida, en la iglesia. Va a poner quizás desánimo, va a traerte malas noticias, va a traerte enfermedades, va a traerte accidentes. Él va a querer detener la obra a costa de lo que sea, como sea, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque sabe que así te desanima, tú ya no vas a avanzar. Pero algo que el Hijo de Dios tiene que saber es que podrán decir lo que sea. Escucha, pero tu identidad está en Cristo, y quien lo dijo lo hará, porque fiel es quien lo prometió. Amén. Así que nosotros los hijos de Dios caminamos botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. Es la verdad. Si usted va a estar pensando qué dice fulano, qué dice perengano, usted jamás va a avanzar. Porque entonces usted está más preocupado qué dice el vecino, qué dice el amigo. No importa, ¿qué dice Dios de mí? Eso es lo que debe de importar. Lo que la palabra de Dios dice de ti. Dice que soy hijo, dice que soy heredero, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice que Él cumplirá su propósito en mí. Entonces el Hijo de Dios tiene que animarse en la palabra de Dios y saber que como hijos nos levantamos en el poder de su fuerza, porque la Biblia dice: no es en tus fuerzas, sino con mi Santo Espíritu. Amén. Y qué importante es que entendamos eso, porque el diablo ahora mismo está tratando de desanimar a muchos. ¿Me entiendes? A costa de lo que sea. De murmuración, de contienda, de desánimo, de tristeza, de preocupación, de problemas. ¿Sí? El diablo siempre va a querer derribar la obra de Cristo. ¿Cómo detiene la obra en la iglesia? Pues a través de chismes, a través de división. ¿Por qué? Porque lo veíamos la semana pasada. Una iglesia que no camina unida no va a caminar. Y la Biblia dice que una casa dividida no permanece. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Dividirnos. ¿Para qué? Porque al dividirnos nos debilita.
perdemos fuerzas. Por eso hice aquel ejemplo de los jóvenes que pasaron y el joven que quedó afuera, que representaba al enemigo, dijo: voy a buscar las áreas más débil para poder entrar. Y exactamente, a mí se me cayó como una venda de los ojos cuando dijo eso. Dije: ¿qué? Es verdad. ¿Sabes qué va a buscar el enemigo? Las áreas más débiles. ¿Para qué? Para desanimarnos, para parar la obra de Cristo en tu vida. Si hay una área débil en tu vida, escucha, el enemigo va a llegar ahí. ¿Sí me entiendes? ¿Para qué? Para debilitarte. Pero te voy a decir algo: las armas que Dios nos ha dado, escucha, son unas armas poderosas. Y una de las armas que Dios nos ha dado es la oración. La oración es poderosa, por eso le puse: la obra avanza de rodillas. Si nosotros dejamos de orar, si nosotros nos empezamos a hacer otras cosas y abandonamos la oración, tu vida se debilita, la iglesia se debilita. Ven conmigo a Nehemías 4 al 5 en la traducción del lenguaje actual, por favor. Nehemías 4 al 5 en la TLA. Me gusta, dice Nehemías: entonces yo, ¿qué dijo? Oré. Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. ¿Sí está ahí? ¿Cómo nos ofenden? Y dice así: haz que todo lo malo que nos desean les pase a ellos. Estaba filoso. ¿Sí? Haz que se los lleven a la fuerza a otro país y que les roben todo lo que tienen. No les perdones sus maldades ni te olvides de sus pecados, pues nos han insultado por construir el muro. Caray, estaba filoso Nehemías. Sí, estaba muy filoso, estaba enojado. Yo quiero decirte algo: nuestras palabras tienen tanto poder que Nehemías clama a Dios, y quizás Nehemías estaba tan enojado, dice: Señor, ellos se burlaron de nosotros porque nos levantamos a construir el muro, pero tú haz que se los lleven a otro país, que les roben todo lo que tienen. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Algunos dicen: ya los maldijo. Pues tenía el poder, era el profeta del tiempo y su palabra tenía poder. ¿Sabes que a veces pensamos que Dios no permite estas cosas, pero hay situaciones que sí? Cuando todas las mujeres habían sido robadas, la Biblia dice que David y sus hombres habían ido a la guerra, y cuando llegaron las mujeres ya no estaban, ya se las habían llevado. Entonces dice que los hombres se vinieron en contra de David para quererlo apedrear y matar. Pero entonces la Biblia dice que David entró en oración y dijo: Señor, ¿qué hago? Y que Dios le dijo: persíguelos, mátalos y destrúyelos. Porque a veces va a tener que ser así. Vamos a tener que tomar la fuerza que Dios nos ha dado en el poder, y tienes que derribar todo enemigo que se levante en contra tuya. Amén. En oración. En oración. Escucha, nosotros no tenemos, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne, no es tu hermano, no es su carne, sino son principados, potestades que gobiernan en su vida. Señor, callo las huestes de maldad que se han levantado en mi contra, pongo cuchillo en la garganta de Satanás, deshabilito la obra del infierno que se levantó para destruirme, para hacer escarnio, para venir en contra de la iglesia. Entonces tú estás hablando en el mundo espiritual, ¿me entiendes? Deshabilitando las obras de las tinieblas. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Por qué? Porque esa es una arma que el Señor nos deja y que nos sostiene. ¿Para qué? Para avanzar. Por eso la iglesia siempre va a avanzar de rodillas. Una iglesia que no ora es una iglesia que no tiene poder. Una vida que no ora es una vida que no tiene poder. Hola, deja de orar. Tu carácter se va a aflorar. En el primer día nadie lo va a notar, en el segundo ni tú, a lo mejor el tercero ya se empieza a notar, y ya la semana todo el mundo lo nota. ¿Me entiendes por qué? Porque cuando nosotros nos desconectamos de la gloria de Dios, nuestra carne comienza a revivir. Y aquello que ya había muerto, escucha, a través de la oración y la sujeción a Dios, comienza otra vez. ¿Me entiendes?
Por eso la iglesia tiene que vivir de rodillas, tenemos que avanzar de rodillas. Escucha, cuando nosotros como iglesia oramos, hay un poder. Cuando nosotros nos unimos a orar, ¿por qué hablé de la unidad genera poder? Porque si la iglesia se une en oración, la iglesia comienza a avanzar, la iglesia comienza a crecer. Pero si la iglesia, escucha, no está en un mismo sentir, el enemigo va a destruir. Hola, ven conmigo a Mateo 18, 19 en la PDT, por favor. 18, 19 al 20. Mateo 18, versículo 19 al 20. Dice la palabra. ¿Sí lo tienes? En otras palabras, ¿cuántos? Si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir, ¿qué? Algo, cualquier cosa. En otra versión, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. ¿Te das cuenta? Eso se llama la oración en acuerdo. Si como iglesia nos ponemos de acuerdo para orar por algo, por alguien, Dios oye. Por eso el enemigo siempre querrá dividir la iglesia, porque si la iglesia se mantiene unida orando, vamos a ver grandes victorias. Pero la clave del éxito, del crecimiento, de la revelación y de las estrategias es que oremos juntos en un mismo espíritu. A lo mejor tú dices, yo ya no puedo, pues vaya y júntese con un hermano que sí ora. Dígale, ¿sabes qué? Vamos a orar juntos. ¿Cómo si nos ponemos de acuerdo para ir al cine, para tomar café? Póngase de acuerdo para orar. Por eso hemos hecho equipos de oración en esta semana. Amén. Y yo creo que Dios responde, ¿verdad? Entonces, si dos se ponen de acuerdo en pedir algo, fíjate que en esta versión me gustó pedir algo, porque a veces nosotros pensamos que si tenemos que pedir todo lo que sea de la iglesia, a veces quieres pedir un trabajo. A veces quieres pedir que tu esposo venga a la iglesia, a veces quieres pedir por tu matrimonio, por tus hijos, a veces quieres pedir, ¿me entiendes? Y pensamos, es que Dios no me va a oír. No, sí, Dios te oye. Y si dos se ponen de acuerdo, Dios lo hará. Así que vamos a ponernos de acuerdo en la oración, porque la oración es poderosa. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el teléfono de Dios. Jeremías 33:3. Clama. ¿Y sabes qué es clamar? No es orar, es gemir, es gritar. Señor, clamo a ti, oh Dios. Dios no está sordo y no tiene problemas, pero tampoco le inmuta, porque Él nos dice clama. Y hay otro salmo que dice clama a voz en cuello. ¿Sí? Para los que no les gusta la oración a gritos, pero a Dios sí, porque Él dijo que clames a voz en cuello. Amén. Y hay momentos en nuestra vida que le decimos, Señor, ¿no? Aquí estamos, ¿dónde estás? Escucha, clama, iglesia. Clama, clama, dice Jeremías 33:3. Mi padre me decía que este era el teléfono de Dios. Yo era una niña, yo crecí sabiendo que el teléfono de Dios era Jeremías 33:3. ¿Sí? O sea, clama, voz en cuello. Entonces yo entiendo, porque la Biblia dice que Él te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando la iglesia clama, Dios muestra cosas grandes. Aleluya. Cuando una vida clama, Dios le muestra cosas grandes, ocultas, que no a todos, escucha, no a todos les es revelado. Pero a la gente que ora, que clama, Dios les revela cosas grandes, ¿sí? Que tú no conoces. Queremos ver lo que nunca hemos visto. Vas a tener que orar como nunca lo has hecho. Amén. Clama. Clama, porque esto es lo que sostiene la iglesia. La iglesia va a avanzar de rodillas. Señor, queremos crecer. Señor, queremos esto. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y ¿qué? Y se os abrirá. Pedid y se os ¿qué? Pero pide, iglesia. Pide, porque Dios quiere darte. Búscalo de corazón, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú lo busques, los vas allá. Llama.
aquí estoy, Señor. Y otra vez, hasta que se abra la puerta. Amén. Hasta que se abre, porque todo el que pide, recibe. Entonces, ¿cuánto más puede esperar si nos unimos más de 2, 5, 10 a pedir? Hola, ¿tú crees que Dios no lo hará? Dios lo hará, Dios lo hará. Así que Spurgeon, un hombre antiguo y un hombre de Dios, avivador en su tiempo, dijo así: si un Jacob puede prevalecer luchando contra un ángel, ¿qué no harían dos? ¿Qué victoria no resultaría de dos que se unen en la misma lucha? Uno perseguirá 1000 y dos harán huir a 10,000. Esto es poder acumulado en intercesión unida. Dos no solo duplican la fortaleza, sino que la multiplican. Y luego agregó: que Dios nos conceda a cada uno un compañero de oración. Aleluya, amén. Que Dios nos conceda un compañero de oración. Alguien que tú le llames, ¿sabes qué? Ora por mí, voy a ir para allá. Alguien que tú levantes la bocina, como yo lo hago con la pastora Rosita, ¿verdad? Ore. Me siento así, ella también ora, ¿no? Y ahí estamos las dos, una o la otra y otra. ¿Qué quiero decirte? Es mi compañera de oración. No sabía que iba a venir, bienvenida. Gracias. Sí, quiero decirte algo. Tienes que tener un compañero de oración. Hola, vamos a orar juntos. Sí, vamos a orar juntos, vamos a levantarnos juntos, porque lo necesitamos. Dos pueden más que uno, y si uno cae, el otro lo levanta. ¿No es así? Dos pueden más que uno. ¿Sabes qué? Nos vamos a levantar. Deuteronomio 32:30 en la NTV dice así: ¿cómo podría una persona perseguir a 1000 de ellos y dos personas hacer huir a 10,000? A menos que la roca de ellos los hubiera vendido, a menos que el Señor se los hubiera entregado. Es real. Porque es absurdo que uno persiga a 1000, pero que dos a 10,000. ¿Sabes cuándo? Cuando Dios te entrega. La Biblia dice que Dios te lo entregará en sus manos. Amén. ¿Cómo podría? 32:30 en la NTV. Entonces, a menos que la roca de ellos les hubiera vendido, o a menos que el Señor se los... O sea, es tan absurdo que al menos que alguien los venda, ¿no? Al menos que alguien los entregue. Pero ¿qué dice? Oh, me encanta, que el Señor se los hubiese entregado. Dios nos va a entregar grandes victorias. Cuando nosotros caminemos en oración unidos, cuando nosotros caminamos, la iglesia camina de rodillas y esa iglesia va a comenzar a avanzar. Tu vida va a comenzar a avanzar. A lo mejor tú estás ahorita mismo viviendo luchas. A lo mejor ahorita mismo tú dices: no tengo el ánimo ni para orar. Ya se me fueron las ganas de orar. Ya se me fue el ánimo para cantar. Ya se me fue, yo no sé, pues busque un compañero de oración, pero uno de oración. No uno de que andemos criticando, chismeando. Busque uno que ore. Uno que le vea que sí ora de verdad. ¿Y sabes qué? Vamos a orar juntos. ¿Me entiendes? Porque a veces, te voy a decir algo, no tenemos el ánimo para orar. Pero es ahí cuando yo le digo: ore por mí. Ora por mí. Necesitamos levantarnos, ¿sí? Si Jesús está presente con cada creyente pronunciando su amén, cada oración, escucha, cada oración según su voluntad de Dios se hará. Apocalipsis 3:14. Ven conmigo. Dice así la palabra. Creo que es en la Reina Valera. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia. 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí que el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Sí? En cada oración hay un sí y un amén. En cada palabra hay un sí y un amén. ¿Por qué? Porque donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Ahí está Él. ¿Sí? Por eso es Mateo 18, 19 al 20. Por eso la oración de acuerdo puede mucho. La iglesia, vamos a avanzar de rodillas. Iglesia, ora. Mira, hay quienes dicen: ore por mí, pero tú tienes que orar. Tú no puedes vivir de ray. Hola.
Y muchos queremos vivir de ray. Tú que estás más cerquita de Dios, tú que estás palanca, ora por mí. No, ore usted también. Abra su cielo a su favor. Viva sus experiencias, viva sus victorias. Hola, ¿puede orar por mí? Y puede orar por mí. Y ahí se la pasa viviendo de oraciones de la gente. Viva su propia victoria. Yo sé que la oración puede mucho en acuerdo. Bueno, si no puede solo dile, acompáñame a alguien. Mateo 18, al 19 al 20, en la Reina Valera, dice así: otra vez, vamos a Dios otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿en dónde? En la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, lo será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque en donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios está en tu clamor, Dios está en tu oración. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, Dios hace proezas. Amén. Pero vamos a hacerlo. Escucha, cuando nosotros vivimos en oración, el pueblo tiene otra vez ánimo. La vida de oración te devuelve el ánimo. Por eso el enemigo hace que nos dé sueño, nos hace que nos dé cansancio, nos pone rutinas de trabajo pesadas para que no ores. Pero cuando tú oras, escucha, vuelve ánimo. Ven conmigo a Nehemías 4, versículo 6. Nehemías 4, 6, dice así. Me encanta esta parte, dice: y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue ¿qué? Terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Se avanza o no se avanza? Sí. Cuando el pueblo tiene ánimo para trabajar, el pueblo avanza. Cuando tú tienes ánimo para levantar tu negocio se levanta. Cuando tú tienes ánimo para ir a trabajar, ese día es excelente, ¿sí o no? Porque tienes ánimo. Pero cuando usted ya no tiene ni ánimo de hacer las cosas, ay, que se quede tirado. Ay, yo no tengo ganas hoy de levantar mi casa. Ay, no tengo ganas de levantarme, ¿no? Escucha, pero cuando tú tienes ánimo, las cosas se hacen. Cuando lo único que despierta tu ánimo se llama oración, y el Espíritu de Dios que está en ti lo hará. Amén. Porque entonces ahí es donde tú entiendes, no es en tus fuerzas, sino con tu Santo Espíritu. Entonces la oración nos fortalece, nos da el ánimo para continuar y nos hace avanzar para trabajar en la obra de Dios. Pero cuando no oramos, todo nos parece pesado. ¿Y por qué van a orar? ¿Y por qué van a hacer esto? ¿Y por qué vamos a hacer lo otro? Y todo lo criticamos. ¿Por qué? Porque no estamos orando. Y usted no tiene ánimo para trabajar, ni para su propia vida. ¿Me entiendes? Y eso es lo que hace la falta de oración, nos debilita. Pero cuando usted ora, usted tiene ánimo. Amén. Ahora, yo le voy a decir algo. Pero si usted está orando, también hay alguien que se va a enojar porque usted lo está haciendo. Sí, porque no se va a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? La Biblia dice en Nehemías 4, 7 al 8, dice así. Cuando usted comience a trabajar, dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Adós, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿qué hicieron? Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle. Entonces el diablo dice: mira, tú no pudiste, tú desánimo no pudiste, ahora vayan y traigan otros 7 más porque vamos a derribar esa obra. ¿Me entiendes? Porque el diablo se enoja cada que tú te quieras levantar. El enemigo se va a levantar en tu contra cada que tú te quieras levantar. Por eso muchos dicen: por favor, pastora, ore, porque yo no sé por qué ahora mi esposo no me deja ir. Yo no sé por qué ahora me está viniendo esto. ¿Por qué? Porque usted decidió levantarse. Y siempre el enemigo se va a encolerizar y va a agarrar a los que usted ama, ¿sí? En esta semana yo recibí de varios, no de uno, que no pueden venir, que por esto, que por el otro, ¿me entiende? Entonces yo dije: algo está pasando, pero la iglesia se levanta, el enemigo también se va a levantar a destruir. Eso téngalo bien en cuenta. Ahora, yo no le estoy diciendo esto para que usted tenga miedo, yo le estoy diciendo esto para que usted ore más. Amén. Cerque sus muros, cerque su vida, rodee su familia de oración.
levántese en oración, porque sí es verdad que tenemos un enemigo. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero también es verdad que Cristo lo venció en la cruz del Calvario y que nos dio un enemigo vencido. Amén. Ese es el Dios en el cual usted y yo creemos. Así que no vea sus circunstancias, sino digo, yo ya veo mi victoria. Señor, yo lo creo. Yo creo que avanzo. Yo creo que todo lo puedo en Cristo, porque la oración puede mucho. Amén. La oración, una vez más, es la que nos ayuda. La oración, escucha, es lo que te va a levantar. Nehemías 4, 9 al 10, dice así el 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día. O sea, me encanta esta parte. Por causa de mis enemigos. Volvimos a, ¿por qué Dios permite que el enemigo nos venga a zarandear? Porque cuando usted vive una vida feliz, jijiji, jajaja, todo va bien, se nos olvida la oración, ¿sí o no? Entonces Dios nos envía unos cuantitos ahí como para, órale, regrésese, ¿no? Póngase a orar. Por causa de ellos, dice, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Sabes qué hace la oración? Eso, levanta muros, levanta guardas. Las centinelas son los atalayas, de día y de noche están cuidando. Un hombre, una mujer que ora es una atalaya, es un centinela que se levanta de noche, que Dios puede confiar en él. Levántate porque el pueblo va a ser atacado. Levántate porque viene esto para tu casa. Levántate porque viene esto para la iglesia. Eso es Dios hablando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Y a lo mejor Dios, por causa de esos enemigos, te vas a tener que levantar de noche. Amén. Pero grande será tu victoria. 10, dice así. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han ¿qué? Debilitado. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Fíjate cómo se empezaron a debilitar. El diablo va a querer debilitar tu vida. Va a querer debilitarla porque es la única manera que tú no edifiques tu vida. Dios te ha dado un ministerio y a lo mejor muchos pensamos que Dios no va a cumplir su propósito. Escúchame, Dios te llamó, Dios es fiel. Iglesia, Dios nos llamó. Iglesia, tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos, aunque el enemigo quiera venir a debilitarnos, aunque el enemigo quiera venir a destruirnos. Poderoso es quien está contigo, amén. Poderoso es quien está con nosotros. El enemigo siempre, escucha lo que te voy a decir, porque esto es vital. El enemigo tiene sus estrategias y va a entrar cuando la iglesia está en debilidad sin que lo veamos. El enemigo es tan sutil que entra sin que tú lo veas ni lo oigas, y cuando ves, pum, le destruimos. Mira sus estrategias. Nehemías 4:11 y dice así: y nuestros enemigos dijeron, ¿qué dijeron? No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esta estrategia del enemigo le ha funcionado toda la vida. El diablo entra a la iglesia, se sienta, comienza a hacer división. Cuando nos demos cuenta, destruyó la obra. El diablo entra a tu vida, se siente, y cuando te das cuenta, te destruyó tu vida. No sepan ni vean, te das cuenta, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cuál es la encomienda de Satanás para tu vida? Detener la obra de Cristo. Detener la obra de Cristo en tu vida, en tu ministerio y en la iglesia. Esa es su encomienda. Voy a detener la obra de Dios. Ah, te estás levantando, ya te vi que oras mucho. Yo ya voy a ver la manera de detenerte. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque te quiere destruir. Hola. Mientras no ores, la cosa está bien. Cuando tú oras, la cosa se levanta en contra tuya. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a dejar que tú ores. El enemigo va a poner en ti debilidad. El enemigo va a poner en ti desánimo. El enemigo va a poner en ti sueño, cansancio. ¿Me entiendes? Para debilitarte. Porque es la única manera que usted no está. Una persona, una iglesia que ora, es una iglesia atalaya. ¿Sabes qué es una atalaya? Aquellos hombres que están hasta arriba vigilando todo lo que sucede alrededor de la ciudad, de una cárcel, ¿sí? De algún lugar, y están cuidando, están vigilando, vigías.
Entonces, cuando nosotros somos atalayas, estamos orando, somos atalayas, que vemos, ahí viene un enemigo, ahí viene otro, y estamos alertas. Son sentidos espirituales alertas cuando oramos. Pero cuando usted deja de orar, ¿qué es lo que el enemigo quiere? Usted se va a comenzar a debilitar. De repente ya le dan ganas de hacer lo que hacía antes. Y lo que ya había superado, resulta que ahora ya vuelve otra vez los mismos pensamientos, el mismo deseo, ¿me entiendes? El mismo pecado otra vez a visitarte. ¿Por qué? Porque la iglesia dejó de orar, porque una vida dejó de orar. Necesitamos caminar juntos de rodillas, porque la iglesia avanza si estamos unidos. Y cuando trabajamos unidos, familia, Dios nos da la fortaleza. Sí, no tienes por qué temer cuando estamos en la unidad. ¿Por qué? Porque Dios derriba todas las artimañas del enemigo. Hola. Nehemías 4, 13 al 14. Nehemías 4, 13 al 14 dice así. Entonces, me encanta esta parte. ¿Cómo es que él era tan hábil en poder reconocer? Pero ¿sabes qué? Nehemías era un hombre de oración. Y cuando tú vives orando, Dios te revela en qué área el enemigo quiere entrar a tu casa. Hola. Entonces, por las partes vacas del lugar, ¿dónde? Detrás del muro y en los sitios, ¿qué? Abiertos. Puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. ¿Y qué? Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelea. Y la única manera de pelear es a través de la oración. Mira cómo Dios le revela a Nehemías: en las áreas donde están abiertas, las áreas débiles, mete a las familias. ¿Por qué? Porque una familia es fuerte. Mete a las familias, mételos, empieza a meter en los huecos que están en los muros y empieza a poner a las familias, pero no los pongas sin armas. Ponle espada, ponle lanzas, ponles arcos, porque cuando el enemigo quiera levantarse, ellos van a pelear por su casa, van a pelear por sus hijos, van a pelear por su ciudad, van a pelear por sus mujeres, por todo. Hola. Si una familia está unida y se levante a orar, que el diablo y el infierno tiemblen, porque esa familia va a derrocar y va a tener victoria. Pero si la familia está dividida, la iglesia, la familia no puede avanzar. ¿Sabes cómo? Pelea a través de la oración, pelea de rodillas, pelea por tu casa, pelea por tus hijos, pelea, pero pelea, iglesia. No te puedes quedar así, Señor, de rodillas. Por eso de rodillas es que obtenemos las grandes victorias. Tú no las vas a obtener de otra manera. Pero todo lo que quieras ver en lo físico, escúchame bien, lo vas a tener que pelear en lo espiritual. De rodillas. Porque una iglesia y la obra de Dios avanza de rodillas. Nos vamos a poner a orar juntos. Hola, Dios es grande, así que vas a pelear. ¿Cómo? No es que te pelees con ellos directamente, es que vas a pelear en el espíritu, es que vas a rodear esas áreas que están destapadas. Señor, yo veo que por aquí vienen todo el tiempo el enemigo a quererme destruir, a lo mejor en tus finanzas, pero yo doblo mis rodillas, yo comienzo a clamar la palabra: Jehová Jireh, mi proveedor. Tú no tienes parte ni suerte en mis finanzas, porque yo soy una mujer que estoy diezmando, ¿me entiendes? Tapas eso y me levanto con fe en mi familia. Yo veo que el enemigo me está atacando por medio de la salud. La palabra dice que Él es Jehová Rafa, mi sanador, que por sus llagas yo fui sanada y curada. Estoy cerrando, estoy peleando mi batalla, porque Dios ya me dio la victoria en la cruz del Calvario. Amén. Usted tiene que pelear. Amén. Y pelear por su casa, pelee por su familia, pelea por tus hijos. El enemigo no puede tocarte. Y cuando entiendes esto, la obra del enemigo, escucha, aunque se levante, no tiene parte ni suerte. Mira, me encanta, Nehemías 4:15 dice así: cuando oyeron
nuestros enemigos, que lo habíamos ¿qué? Que lo habíamos ¿qué? Entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos ¿quiénes? Todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Te das cuenta? Cuando un pueblo entiende de dónde vienen esos ataques, cuando una mujer entiende cómo el diablo ha venido a atacar a su hijo, a su esposo, entonces escucha, vuelve a su tarea y dice la palabra, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Por qué? Porque yo entendí que este ataque no venía del hombre, venía del enemigo. Amén. Cuando lo entiendes, la Biblia dice que Dios desbarata su consejo. ¿Sabes qué? Hay una agenda satánica, escucha, que tiene tu nombre para destruirte. Y a veces nosotros lo ignoramos. Pero toda agenda satánica, todo enemigo que se levante, la Biblia dice que Dios desbarata el consejo de ellos. Y Dios desbarata la obra del enemigo que se ha querido levantar para destruir tu vida, tu casa, tu cuerpo, tus finanzas, tu salud. Amén. De rodillas, iglesia. No vamos a avanzar de otra manera. Preparémonos, fortalezcamos al Señor. Nehemías 4:16. Ven conmigo. Desde aquel día, en la Reina Valera, por favor. Desde aquel día, la mitad de mis siervos, ¿qué dice? Trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos, ¿quiénes estaban? Los jefes de toda la casa de Judá. ¿Por qué crees que el diablo no quiere que los hombres se levanten? Porque los hombres son cabeza de la mujer. Porque los hombres representan la cabeza, la autoridad. Por eso el enemigo hace que los hombres no lo entiendan. Porque cuando un hombre de una casa se levanta, entiende, yo tengo que cuidar mi casa, tengo que cuidar mi familia. ¿Por qué? Porque Dios me puso como cabeza. Entonces el enemigo por eso siempre va a querer debilitar la obra de Cristo para que los hombres no lo entiendan. Pero la Biblia dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, la mitad tenía lanzas, escudos, arcas y corazas. Habrá quienes estén trabajando, habrá quienes están orando. Y vamos a la par. Y los hombres se levantan en el nombre de Jesús. Amén. Hola. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el Dios que pelea por ti. Ese es el Dios que te levanta. Ese es el Dios que te llena. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Usted tiene que caminar sabiendo que su Dios es grande y poderoso. Así se levante lo que se levante, usted tiene que saber que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y usted tiene que caminar con la cabeza en alto sabiendo quién es su Dios y que Él pelea por usted. Sí, me vino esto, pero Él pelea por mí. Jehová pelea por mí. Jehová Chabaot, Dios de guerra, Él pelea por mí. Oración, iglesia. ¿Sí? Éxodo 14:13 al 14, y con esto termino. Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué dice? No temáis, estad ¿qué? Firmes y ved la salvación. 14:15 en la Reina, 14:13, perdón, te dije 15, 14:13 al 14 de Éxodo en la Reina Valera. Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué dijo? No temáis, estad ¿qué? Firmes y ved la salvación que Jehová hará. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Aleluya. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. Aleluya. No tengo por qué temer, no tengo por qué temer. Jehová pelea por mí, porque no es mía la batalla, es del Señor. Jehová pelea por tu casa, Jehová pelea por tus hijos, Jehová pelea por ti, iglesia. Jehová pelea por ríos de vida. Aleluya. Ponte en pie, iglesia. El Señor quiere levantarnos bajo ese espíritu de oración. Pero hoy vamos a decirle al Señor antes, vamos a orar por
algunas cosas, pero yo quiero decirte algo. Antes vamos a decir: Señor, hoy cierro puertas que yo he dejado abiertas. Yo no sé si has dejado de orar. Yo no sé si has dejado que el enemigo entre a través del desánimo en tu vida. Yo no sé qué puerta has dejado abierta al infierno en tu vida, pero hoy le vamos a pedir perdón a Dios por ello. Vamos a decirle: Señor, perdónanos. Perdónanos. Oh Señor, en este día, Padre, te pedimos que perdones. Si yo he sido causante de abrir una puerta en mi casa, Señor, perdóname. Perdóname si he sido causante de abrir puertas en esta casa, Señor, tuya. Perdona nuestros pecados, oh Dios. Lávanos de toda maldad. Vamos a decirle al Señor: perdóname. Perdóname si yo he sido la causa, si yo he abierto puertas al enemigo en mi vida, porque lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos y decir: Señor, perdónanos. Perdona lo que yo he dejado en mi desánimo, en que he sido, quizás, Señor, no he entendido el llamado. Quizás me ha dado flojera, quizás he tenido pereza, quizás me desanimé. Hoy te pido que me perdones, oh Dios. Perdona nuestras faltas, perdona el orgullo, perdona la soberbia, la egolatría, perdona todo lo que haya en nuestros corazones que nos separa de tu presencia. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, Señor. Lávanos de toda maldad. Quita de nosotros las cosas que no te agradan. Lávanos, Señor, porque hay cosas que no están bien. Hay cosas que ahí están y que el enemigo ha traído a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero en este día dile: Señor, perdóname. Lávame de toda maldad. Límpiame de mi pecado. Renuévame, como decía el salmista David: renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, yo dejé mi oración, dejé mi altar, abandoné mi altar, Señor, pero aquí estoy una vez más. Dile: aquí está mi vida, Señor. He dejado de orar y de leer tu palabra, pero aquí está mi vida. Hoy vengo delante de ti pidiéndote que me perdones, que me laves de toda maldad. Yo no sé qué área, a lo mejor te desanimaste por la crítica, a lo mejor el desánimo entró a tu corazón, pero dile: Señor, perdóname, porque dejé que las palabras de aquellas personas fueran más que tu palabra en mi vida. Dejé que las palabras de aquellas personas me metieran en la cueva, dejando de escuchar tu voz, oh Dios. Perdóname. Lávame de mi maldad, oh Dios. Lávame de mi maldad. Enséñame, oh Dios. Enséñame a dónde tenemos que ir, el camino. Limpia mi corazón de toda contaminación de carne y espíritu. Ven, Espíritu de Dios, ven, ven, derriba toda estrategia del enemigo en tu vida. Derriba las estrategias que el enemigo ha puesto para que la iglesia no avance. Derriba todas las artimañas que el diablo ha puesto para que no avance tu vida, tu familia. Señor, que todo desánimo sea en el nombre de Jesús desechado de las vidas. Toda enfermedad, todo lo que el diablo ha metido, miedos, inseguridades, temores, todo lo que el diablo ha metido, que ha venido a robar tus finanzas. Hoy derribamos estrategias que el enemigo ha ocupado para desanimarte. Hoy derribamos todo principado y potestad que se ha querido levantar en tu contra, en tu vida, en tu casa. En el nombre de Jesús sean derribadas las fortalezas de impiedad, sean derribadas las fortalezas de desánimo, sean derribadas las fortalezas que el diablo ha puesto para enfermarte, para robarte. Sean derribadas la crítica, el orgullo, la soberbia. Se ha derribado la murmuración, el chisme, la contienda, la división. Se derriban todo lo que el diablo había puesto para quererte arruinar. Todo espíritu
de legalismo sea derribado en el nombre de Jesús. Todo espíritu jezabélico sea derribado en el nombre de Jesús. Todo espíritu que ha venido a querer turbarte, a querer confundirte, sea derrocado en el nombre de Jesús. Hoy sean derrocadas las huestes de maldad. Hoy sean derrocadas las obras que te separaban de Cristo. Todo lo que el diablo había puesto, vendas mágicas, caigan en el nombre de Jesús. Que se destapen los oídos a la verdad de Cristo, que se caigan las vendas mágicas, que se despierten, que haya un entendimiento en la palabra, en la verdad de Cristo, en tu mente, en tu corazón y en cada hombre, en cada mujer, en cada joven, en cada familia. Hay un entendimiento y una revelación de la palabra. Que venga en ellos ánimo, que vengan en ellos nuevas fuerzas, que vuelvan a la vida otra vez, que el río de tu presencia corra en sus vidas. Ven, Espíritu Santo, ven sobre sus vidas. En este día, Espíritu de Dios, ven, ven, ven. Toma la mano de tu familia. Yo voy a comenzar a orar por las familias. Toma la mano de tu familia ahí donde estás. Dile: Señor, yo tomo mi casa. La palabra dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Determínate en este día, iglesia. Determínate. Dile: Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, yo oro por cada familia. Yo oro, Señor, por cada familia aquí presente. Todas las artimañas que el enemigo ha puesto para derrocarte, todo lo que el diablo ha querido hacer para destruirte, no prospera. Hoy derrocamos las obras de las tinieblas en cada familia. Caen espíritus de desacuerdo, espíritus que han venido a querer perturbarte, a robarte tu paz, a enfermarte, espíritus de robo, espíritus de contienda, espíritu de división.